Buenos días, tardes o noches a todos los televidentes, a los internautas que nos están viendo. Somos alumnos del primer año de la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía de la UNA de la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. Les damos la bienvenida al análisis del cuento Galopa en dos tiempos del célebre autor paraguayo Augusto Roa-Bastos para la materia Lengua y Literatura Castellana. Este es una historia que se desprende del libro El trueno entre las hojas. En el día de hoy estaremos hablando sobre el cuento Galopa en dos tiempos. Los integrantes del grupo son Octavio Acosta, Sergio Báez, Magalí González, Carmen Moreira y la que les habla, Celeste Díaz. Estaremos analizando el cuento Galopa en dos tiempos del célebre autor Augusto Roa-Bastos. Esta historia se desprende de una serie de cuentos presentados en el libro El trueno entre las hojas. A continuación, hablaremos un poco más acerca del autor. Este escritor, narrador y poeta nació en Asunción el 13 de junio de 1917 y es uno de los más importantes escritores del siglo XX, además de ser considerado un gran novelista de la literatura hispanoamericana. La gran mayoría de sus novelas nos trasladan al lugar donde pasó gran parte de su infancia, el pueblo de Iturbe, pero ya en la adultez pasó gran parte de su vida en el extranjero, principalmente en Buenos Aires, Argentina. Allí es donde ejerce como periodista, conferenciante y profesor. Cada obra suya es resaltante, no solo por los temas abarcados, sino también por la fuerza de la prosa con las que transmite cada historia. Entre estas obras encontramos las siguientes: El trueno entre las hojas, 1953, El baldío, 1966, Madera quemada, 1967, Los pies sobre el agua, 1967, Moriencia, 1969, Cuerpo presente, 1971. Su obra más destacable es Yo, el Supremo, la cual se inspira en la vida de quien fuere en los años 1814 y 1840 el dictador del Paraguay. Cabe mencionar también a la obra Hijo de Hombre. Esta abarca 100 años de historia paraguaya y nos traslada a la Guerra del Chaco. En 1989 obtiene el premio Cervantes y en 1990 el Orden del Mérito de Paraguay. Fallece en la ciudad de Asunción el 26 de abril del 2005. Volviendo al cuento, analizando por el grupo, Galopa en dos tiempos es una descripción melancólica y llena de añoranza que trata sobre el paso del tiempo, que va desde un pasado simple a una realidad súbitamente más alborotada. En medio del relato nos encontramos con un fugaz y una profunda historia de amor que permaneció en el recuerdo. Síntesis del argumento con coherencia y cohesión. El argumento podemos contarlo de dos maneras diferentes, cronológicamente y a modo de capítulos, como si de una novela se tratase, con saltos de atrás y adelante en el tiempo. Haremos uso de la segunda forma para el argumento. De vuelta a casa. El primer capítulo de esta síntesis nos lleva a una Asunción renovada, parlantes, edificios y comercios nuevos, calles remendadas, una Asunción que va vivenciando y adaptándose a una nueva cotidianidad. Se nos presenta al primer personaje de la historia, un anónimo nostálgico por los recuerdos de esa misma ciudad de hace 15 años atrás. Este personaje no tiene un nombre fijo, podría ser cualquiera, por lo que para efectos prácticos de la explicación lo llamaremos Juan. Mientras un acabado Juan avanza por la cambiada ciudad, este iba recordando los momentos más significativos de su vida, entre estos la inevitable primera galopa junto a Rosa. Destino escrito. En este apartado conocemos a nuestro personaje principal, sumido en añoranza, tras evocar 15 años atrás a su querida Asunción. Allí es donde conoció a Rosa,
quien, luego de consultar su destino con una astuta pruebera, se dejó guiar por sus palabras tras este acertado encuentro entre ambos, iniciando así una aventura dibujada por las cartas, la cual se intensificó por la inocencia de Rosa y la manipulación también que hubo por medio, desatándose entre ellos el amor. Declive. El tercer capítulo nos presenta la convivencia a modo de concubinato entre el personaje principal y Rosa. Juan, centrado en su trabajo de periodista judicial, con un relevante talento de escritura que encantó a sus lectores por su realismo, que lo llevó a ser una persona ensimismada y desagradable. Y Rosa, que sufría por las actitudes de su concubino, cansada pero paciente a la vez, pedía que éste le diera la oportunidad de ser madre. Pero Juan, en distintos actos de violencia brutal, renegaba a tal punto que la historia nos da a entender de que la hizo abortar. Reencuentro. Luego de que Juan se haya involucrado en temas políticos de la época, fue mandado al exilio del país, dando así por terminado su historia y su relación con Rosa, quedando ella hasta atascada y abandonada, como también triste y deprimida. Aquí es donde volvemos a revisitar el primer capítulo, que contaba cómo Juan, ya desganado, volvía ya desganado y empedernido a su asunción renovada. Visitándola, se encuentra en un bar y recreo, donde una mujer, dama de compañía, lo invita a pasar para divertirse. Pasan la noche juntos de una manera fría y desganada, hasta que ya un Juan borracho acepta ir a su rancho, y estos al llegar se encuentran de una forma carnal de sus sexos. Llegando ya al capítulo final de nuestra síntesis del argumento, llega el capítulo Destino Cumplido. Al final, llegando al rancho, se nota una actitud un poco misteriosa, inusual en la mujer, no queriendo prender las luces, haciendo esperar a Juan. Él ya estaba en la cama, ya frustrado, medio queriendo dormir, medio queriendo hacer. Y este le reclama qué es lo que pasaba, que por qué lo que la mujer estaba actuando tan misteriosa desde que entró. No quería prender las luces, estaba atándose algo por los pies. Y la dama, bueno, se apura y prosigue con el acto sexual. Ambos así, ya de manera mecánica, de manera triste, sin energía, pero sin evitarlo. Casi sin emoción, por así decirlo. Prosiguen así hasta que Juan descubre que justamente la mujer tenía algo atado en su pierna. Se había atado algo y que lo estaba meciendo así como al principio desde que entró. Entraron, Juan se quedó en la cama y ella estaba meciendo algo. Entonces ahora ella se ató algo a la pierna. ¿Qué era eso? Entonces él, ofuscado, ya molesto, ya cansado de la situación, ignora todos los ruegos porque la mujer le pide por favor que no prenda la luz. Entonces él agarra un fósforo y enciende la luz. Entonces Juan, al levantarse encendiendo, se da cuenta de que había un bebé, había una criatura, como él le dice, siendo amacado con el movimiento de la pierna, ¿verdad? Lo movía lentamente, entonces lo podía amacar sin hacer mucho ruido. Y en ese breve momento de lucidez que él tuvo y en un chispazo de luz al prender ese fósforo, se da cuenta que aquella mujer era nada más y nada menos que Rosa, su amada de hace ya 15 años, envejecida, desarreglada, maltratada por el tiempo, maltratada por la sociedad. Y bueno, por el sufrimiento que había llevado en todos esos años que lo llevaron a hacer el trabajo que estaba haciendo, se puede notar. Entonces él ya se levanta, los años le caen encima, así expresa Augusto Rabastos, que la culpa, los años, 15 años vienen de repente y sin más nada que decir, invadido por la culpa y el llanto de la criatura, porque la criatura había empezado a
a, a llorar como si fuera la primera vez, lo escribía. Juan salió ya casi escapando, dejó todo lo que tenía en sus bolsillos y salió cojeando casi y perdiéndose entre la bruma y el camino. Días después salen los vecinos, sale la gente y había un borracho tirado en una zanja que había muerto al caer, ¿verdad? Había caído en la zanja y muerto por la caída. Se presume obviamente que el borracho que nadie pudo reconocer porque justamente Juan o nuestro protagonista tenía una cara cambiada, era un extranjero, era un desconocido total. Fue un borracho más, un borracho noctámbulo que había caído y que no había tenido suerte y que murió. La misma Rosa fue llamada para declarar, para ver si lo conocía, y la liberaron antes porque al final y al cabo ella misma y todo no la reconoció. Y nada, ese sería el final del texto, de la historia. Una narración muy fuerte, una narración muy real y muy cruda, y que Augusto Roa-Bastos supo plasmar la belleza de sus palabras y mezclarlas con, por así decirlo, la cultura o por la tradición que se llevaba en esos momentos, y ahora mismo inclusive en ciertas partes del país todavía se sigue haciendo. Justificación del porqué del título Galopa en dos tiempos. El título nos presenta el desarrollo en sí. Se nombra de esta manera el cuento, ya que el relato ocurre simultáneamente en la actualidad de ese entonces, así como hace 15 años atrás. El personaje principal ve cómo ha cambiado bastante su entorno con respecto a su vida anterior al exilio. Le invade la tarea de rehacer nuevamente su día a día, ordenar los cambios producidos por sus acciones lejanas y sanar algunas heridas que le dejó su pasado. Anteriormente se dijo que podíamos contar la historia de dos maneras. Ya lo hicimos respetando la manera narrativa, como la impuso el señor Augusto Roa-Bastos, el escritor. Y ahora al explicar el porqué del título podemos usarla de manera cronológica. Entonces, nuestro protagonista, guiado por Augusto Roa-Bastos, utiliza esta galopa a modo de metáfora para la relación afectiva que más le marcó en Asunción, siendo esta con Rosa, ¿verdad? Conoce a Rosa en una feria y gracias a la predicción de una divina y obviamente la galantería y la ingenuidad de la galantería de él y la ingenuidad de la joven Rosa, se consiguen entre ellos y quedan unidos por el destino. Rosa en toda la historia del concubinato se mantuvo en altas y bajas, como en una carrera, en una galopa por ejemplo, en una carrera. Y se podría decir que estuvo cabalgando por un sendero incierto junto al protagonista. Al final y al cabo, con él que se exilió a otro país y el olvido que Rosa tuvo que sufrir, el olvido social, hicieron parecer que esta galopa, que esta carrera, su historia, su relación, habría terminado ahí. Y ya está. Fue unos malos años y una muy mala experiencia, pero habría terminado. Sin embargo, la galopa no culminó ahí. Volvió 15 años después. El protagonista regresa a su ciudad natal, cambiado, irreconocible, sin una identidad propia, siendo otra persona totalmente. Recorriendo el lugar encuentra un bar y se reencuentra al fin ya con Rosa, crecida, en la miseria, valga la redundancia. Y ambos no saben que son el uno y el otro hasta ya la última circunstancia, e inclusive solo el protagonista se da cuenta. Ella nunca cae en cuenta que él es su antiguo concubino, su antiguo marido. La galopa acaba con un final casi medio tragicómico, muriendo el protagonista de manera muy tonta, muy descuidada. Fue un anónimo, fue alguien ya perdido, alguien que ya no tenía rumbo, y murió como un borracho. Murió como alguien que ya a nadie le importaba. Entonces, se podría decir que la galopa fue la relación que todos ellos tuvieron, o sea, que estos dos personajes tuvieron. Esta carrera, esta relación, esta historia, es la galopa. Y ellos fueron ambos jinetes que
pensaban que esto ya había acabado, que hace rato ya habían dejado de cabalgar justamente, pero que no se dieron cuenta que 15 años después estaban continuando, que fue como un pequeño descanso. Por eso podríamos llamar a la obra Galopa en dos tiempos, porque al final y al cabo estas dos personas, en dos distintas partes de su vida, una quizá más alegre que la otra, fueron recorriendo la misma carrera, la misma historia, sin ellos haberse dado cuenta que era justamente la misma, pensando ya que estaban en otras, bueno, nunca se habían despegado y al final su destino su destino predicho por la divina, por la bruja, se cumplió. Con el relato visualizamos situaciones de roles sociales, supersticiones y tabúes. A medida que pasa el tiempo, podemos notar cómo ciertas situaciones de antaño en la actualidad continúan vigentes. En el relato nosotros conocemos a un caballero de 30 años que conoce a una señorita de 18. Esta señorita sería Rosa. Rosa es una señorita inocente, tierna, ingenua, que al conocer el relato de una pruebera que le dice o que le indica que va a estar conociendo a un caballero que encaja perfectamente con nuestro personaje principal, al apenas conocerlo, ella decide embarcarse en una aventura con él mismo. Esta aventura presenta altos y bajos, lo cual ambos van viviendo hasta lo que sería el exilio de este caballero y también el olvido social con ello de Rosa. En la actualidad nosotros vemos estas situaciones todavía vigentes, en el sentido de que, primeramente, en tiempos como aquellos, ya bastante lejanos, era muy común que hombres de 30, 40 años se fijen o posen la mirada en lo que serían señoritas como Rosa, tan inocentes, tan tiernas, justamente por la edad que tenían y las características que presentaban en esta edad. Como ya dije, ingenuidad, esa ternura y de hecho también la edad reproductiva de las mismas. Estas señoritas a su vez también eran impulsadas por sus familias a desarrollar ciertas actitudes, a desarrollar ciertos talentos de temprana edad para conseguir cierto tipo de hombre ideal que justamente encajaban con hombres ya de 30 años o 40, como ya iniciamos diciendo. También encontramos actualmente lo que serían las supersticiones. Estas supersticiones en el relato se nos presentan como lo que sería la pruebera. Ella va prediciendo el futuro de Rosa y de su acompañante. En este caso nosotros encontramos lo que son los horóscopos, que nos indican de repente que cierto signo zodiacal encaja con cierto signo zodiacal nada más, o que tal y cual son contrarios. También encontramos a los mediums y todo tipo de noticias que incluyen presagios, que incluyen predicciones que no están científicamente comprobadas, pero de todas maneras seguimos creyendo. También encontramos lo que sería esta realidad de la diferencia de edad en las parejas. Ya de repente en estos tiempos se nota que son los jóvenes de entre 17 y 18 años quienes son los que buscan a parejas 10 años, 20 años, incluso 30 años mayor que uno, para buscar cierto estatus social en su mayoría. De repente buscan también lo que serían un apoyo económico, un colchón económico, y también buscan lo que sería cierto afecto que en algún momento les faltó, por así decirlo. Algo que no podemos olvidar, que en la realidad está muy presente también, es la pobreza y el olvido social, que representan en la actualidad una violencia sistemática y también lo que sería una violencia hacia la mujer en cuanto al olvido. Esto se nos presenta principalmente en Rosa, quien en ese olvido social luego del exilio de su pareja tiene que enfrentar un trabajo mal remunerado para criar con creces a un hijo que ella misma estuvo esperando durante mucho tiempo, que estuvo deseando y ahora mismo debía de mantener como pudiera, por así decirlo, porque esa condición de ser mujer, de ser pobre, no le permitía de repente conseguir más en esa época en la que estamos hablando. Entonces sí, actualmente nosotros podemos aplicar todavía este texto que nos tocó analizar a la realidad, porque por más antiguo que sea el texto, por más antiguo que sea lo que nos presenta, podemos seguir aplicando, podemos seguir viendo lo que se nos presenta en esa narración a la realidad.
Tratamiento del tema. Enunciados importantes del texto. La pérdida de identidad. El hombre apenas reconoció el lugar. El querido Juan se encuentra con una ciudad reconstruida, llena de edificios nuevos, luces deslumbrantes y calles muy bien asfaltadas. El personaje principal se encuentra melancólico debido a las memorias y las heridas de su corazón, que las revivió al pisar esta Asunción moderna y despampanante. Él, afligido por los errores de su pasado antes del exilio vivido, quiere arrancar de su mente la idea de una muchacha que conoció hace 15 años atrás, llamada Rosa. Cabe destacar que nuestro hombre arrepentido va en busca de mejorar su nuevo día a día en esta ciudad tan moderna como era en esa época la capital de nuestro querido país. Él quiere encontrar a alguien o algo significativo, por lo cual encuentre una razón de poder seguir viviendo su manera de andar por su cotidiana vida renovada. Debe o quiere encontrar un propósito para desenvolverse de nuevo en la sociedad. Busca una manera de poder reencontrarse o reconstruir su identidad de manera satisfactoria, tanto para él como para la sociedad. Pero, principalmente, quiere dejar de tener esos inoportunos recordatorios de su anterior amante, Rosa. No quiere saber ningún rastro de ella. Ya veremos el motivo en los siguientes enunciados. Los recuerdos del pasado. Recordaba otra galopa de 15 años atrás, en el mismo lugar, con una mujer, con Rosa. Bueno, hay que tener en cuenta que el desarrollo del cuento no se va dando en el mismo tiempo, es decir, que esta se va contando de manera lineal, o sea, de forma quebrada, ya que va del presente al pasado y así viceversa. Es por eso que mencionamos los recuerdos del pasado. Lo que va sucediendo es que el protagonista, el señor Juan, va caminando, o sea, se va dirigiendo y va caminando, recorriendo por las calles y va camino al bar, recordando y digamos que un poco melancólico. Y en ese entonces él va recordando en todos los momentos, en detalle por detalle, todas las cosas que vivió y que pasó con su ex pareja, concubina, Rosa, y hasta llegar al lugar que es el bar donde se dirigía. Él va recordando todos estos momentos que pasó con ella, diciendo que no valía la pena haber recordado, o sea, que para él no era, no significaba nada y que no valía la pena ir recordando todos esos momentos que pasó con Rosa, con su ex pareja, porque simplemente ignoraba sus sentimientos o ya no tenía sentimientos por nada ni por nadie. Por eso creía que no valía la pena. En fin, en una pequeña parte del cuento se menciona que 15 años después se cae todo el peso hacia su persona, o sea, hacia la persona de Juan, haciendo referencia al momento que se reencuentra con Rosa, y esto hace que se sienta mucho peor
ya que él estaba, realmente él estaba mal, y con este reencuentro él se siente mucho peor, se siente culpable y le pesa su conciencia de todas las cosas que hizo en 15 años antes o durante todo ese tiempo que estuvo viviendo con Rosa. Y eso es todo. Eso es todo lo que se podría decir sobre esta pequeña frase. La transformación de la antigua Asunción en una impuesta ciudad bullanguera. Como seres humanos somos capaces de transformar. Cuando hablamos de esto en el texto, nos referimos al detalle con el que Roa Bastos va narrando cada cambio que se va viviendo en la ciudad, principalmente por el sentido de pertenencia del personaje, el cual claramente perdió tras el exilio. ¿Por qué decimos esto? Porque la Asunción que él recuerda es una Asunción con galopas folclóricas, una Asunción con calles de tierra, una Asunción bastante distinta, incluso menos poblada, de la Asunción con la que se encuentra 15 años después de volver de su exilio, la cual las galopas eran ya bastante distintas, se encontraba con tecnologías nuevas, como de repente los altoparlantes que están por cada atracción que tenía la galopa, y también lo que serían las ferias nuevas, los kioscos nuevos, comercios que no se imaginaba ver y demás. Entonces, al ser como seres humanos capaces de transformar, no podemos dejar de ser capaces de notar. Y es esto también lo que nos presenta el texto. En este sentido, nuestro personaje va notando de manera detallada cada cambio, punto por punto, lo que estuvo sufriendo su ciudad. Entonces, en ese detalle, en ese cambio punto por punto, es que está la importancia para nuestro personaje principal de esa Asunción antigua que él recuerda con tanta añoranza. Me perdí. Así es como Asunción y las demás ciudades no dejan de crecer a pasos agigantados, siendo siempre partícipes de grandes historias que suceden dentro de ellas que promueven al cambio. Esta sería la última parte del PowerPoint, que habla del desarrollo del amor entre los personajes. Esa es la idea que engloba la mayoría del texto y las otras: la pérdida de identidad, la impresión de las realidades, los recuerdos del pasado e inclusive la transformación de la ciudad de Asunción, en este caso, a una ciudad mucho más complicada, mucho más vaga, por así decirlo. Ya, obviamente, con el paso de del tiempo, para la generación anterior, lo nuevo siempre se vuelve peor. Entonces, todo eso desemboca en el desarrollo del amor entre estos dos personajes, que serían Rosa y Juan, el nombre que le pusimos al protagonista. Y si nos damos cuenta, el desarrollo del amor es algo típico para la época, donde dos personas se encuentran. Ya no es como ahora, que directamente uno se puede comunicar al alcance de un clic, al alcance de un toque. Antes vos tenías que ir a lugares, antes tenías que usar cierto carisma. Y bueno, estos dos tórtolos, ya uno más grande, otro más pequeñito, una jovencita y un señor ya de 30 años, hace uso de su galantería en una feria. Entonces hay una oración que dice: ella salía, él pasaba, y ese encontronazo los unió para siempre. No para siempre, en realidad. Otra vez aclara el autor, dando ya un pequeño spoiler, un pequeño adelanto sobre lo que iba a pasar al final del texto, donde al final ellos dos no quedarían unidos para siempre, sino que uno quedaría en la miseria y el otro quedaría muerto. Entonces, este amor se desarrolla de una manera muy interesante, porque algo muy personal que yo lo pensé, y es una idea que compartí con mis compañeros, y es que ¿realmente estuvieron ellos enamorados? ¿Se gustaron alguna vez, en algún momento?
porque pareciera que esa unión del destino, esa relación afectiva que surge ahí, ese concubinato, se da solo por el hecho de, por un lado, cumplir la profecía de la adivina, que por el lado de la chica, que ella quería tener hijos, ella quería casarse y demás. Y por otro lado, la parte de Juan, que él no quería eso. Él iba totalmente, rotundamente el no ante la idea de tener hijos, solo que no se lo dijo a ella en su momento. Inclusive cuando ella le menciona toda la profecía, él hace un pequeño engaño diciéndole sí, vamos a hacerlo. Entonces se podría decir que ese amor surge más por un capricho del destino, de la suerte, del azar, antes que por lo que se podría llamar un amor real, antes de que por conocerse, por ser amigos, por gustarse realmente, por quererse, por respetarse. Quizás si ese hubiera sido el desarrollo de esa pareja, el final hubiera sido muy diferente. Quizá Rosa hubiera acompañado a su marido en el exilio, quizá su marido hubiera entendido que ella realmente quería ser madre, quizá le hubiera puesto más atención, quizá no hubiera sido para nada violento con ella. Entonces, de por sí, empezando ese desarrollo, ese inicio de la relación, empezó rotundamente mal, donde para mí se da a entender que para mí nunca se amaron en realidad, sino más bien que estaban juntos para cumplir ese capricho del destino. Ahora, ¿dónde se unirían estas otras ideas y convergerían en esta última, el desarrollo del amor? Bueno, el desarrollo del amor entre estos personajes es el eje central de toda la historia. Entonces, ellos, mediante que pasa el tiempo, se da una transformación. Ahí está la transformación. Se podría decir que de la Asunción también refleja, de la ciudad Asunción, la transformación de esta ciudad se refleja también en los personajes, cómo fueron cambiando, cómo fueron evolucionando, en este caso para mal. Usualmente en las historias un personaje trata de evolucionar para bien, para lograr sus metas y alcanzar todo lo que pueda, sus objetivos. Acá, bueno, es una historia más realista, más cruel, entonces esa evolución se podría decir que es negativa, ya que a medida que la ciudad avanza, a medida que la ciudad crece, a medida que se desarrolla nueva tecnología, etc., estas personas fueron involucionando, por ponerle un nombre, cayendo en lo más bajo de su personalidad, en lo más bajo de la sociedad, no pudiendo levantarse. Ahí entraría la pérdida de identidad también del personaje Juan, donde ya ni él mismo se reconoce, y su amor, que se juraban el encontronazo que los iba a unir para siempre, ni ella misma lo reconoció, a pesar de todo. Y asimismo, los recuerdos del pasado que atormentaron a Juan al final, y lo seguían atormentando mientras recorría la ciudad. Al final él quería dar a entender como que no le daba tanta importancia, que ya no valía la pena o que no le importaba más nada. Sin embargo, él seguía pensando. En toda la historia fuimos recordando qué es lo que hizo para llegar ahí. Y al final lo único que hizo para llegar ahí, el punto clave, fue su relación con Rosa. Entonces, todas estas realidades que se cruzaron, estos diferentes tiempos, lo único que hicieron fue describir el desarrollo que tuvo esta pareja y la relación que tuvieron de manera muy tóxica y muy violenta, y que al final y al cabo terminó de una manera que es muy natural, es una manera que lastimosamente se repite muchas veces, más en estos tiempos, pero que realmente es necesario que cambie, que tenga una nueva visión este tipo de parejas, que ya no se unan por situaciones de este estilo.
Inferencia de valores y antivalores. Empezaré hablando sobre los valores, como por ejemplo el amor maternal. El deseo que tuvo desde siempre Rosa de concebir un hijo con Juan, y así también el amor incondicional que le tuvo cada uno de ellos, sin importar que le arrebataran la oportunidad de tenerlos entre sus brazos. Podríamos hablar también de lo sucedido 15 años después, cuando se encontraban en el rancho, que Rosa se encargaba de mecer la pequeña cuna del niño para que éste no pueda despertar y no pueda ver lo que estaba pasando. Resiliencia. La manera en que Rosa superó la pérdida de cada uno de sus hijos y se aferró con más fuerza a la idea de ser madre. El hecho que Rosa se animara a trabajar en aquel bar. Podríamos hablar sobre su sacrificio. También así podríamos hablar sobre el valor de la valentía, el valor que tuvo ella para aguantar situaciones un poco incómodas para su persona. Fortaleza. De nuevo aquí hablamos de Rosa y lo fuerte que se mostró en cada situación difícil, cómo afrontó y supo lidiar con cada uno de los malos tratos que tuvo Juan hacia su persona. En este momento les hablaré de los antivalores, como por ejemplo la intolerancia. El maltrato que sufrió Rosa por parte de su pareja todos los días y por el cual ella tuvo que pasar. Asimismo, ella aguantó mucho. Irresponsabilidad. El hecho de que Juan no fue capaz de hacerse cargo de todos los embarazos de Rosa y le obligó a esta a abortar cada uno de ellas. Crueldad. Las veces que Juan le obligó a su pareja a realizarse los abortos, sin importar lo que ella sentía o pensaba al respecto. Desprecio que tuvo Juan hacia sus hijos no nacidos y también así hacia su pareja Rosa. Inmadurez por parte de Rosa al lanzarse a un desconocido con tal de cumplir con la profecía de la pruebera. Desigualdad, que era más que evidente en la relación que mantenían estas dos personas, ya que Rosa no tenía la capacidad de emitir una sola palabra sin la autorización de Juan, y así también no era capaz de tomar sus propias decisiones. Agresividad. En este punto podremos hablar sobre los maltratos físicos y psicológicos que sufría Rosa por parte de su pareja Juan. Egoísmo. El hecho que Juan solo pensara en él y no le importara lo que sentía o pensaba su pareja. Ineptitud. El poco tacto que tuvo Juan redactando el periódico y así también en su segundo trabajo, que esto le ocasionó el exilio y que le echaran del país. Pesimismo. En este caso podríamos mencionar la vida que optó tener Rosa y cómo se fue conformando y aceptando los maltratos recibidos por parte de su pareja. Angustia. En el momento que Juan fue exiliado, Rosa quedó sola y abandonada, en lo que produjo que tomara decisiones como empezar a trabajar en aquel bar, exponiéndose a varias situaciones incómodas a la cual ella seguramente no quisiera pasar. Ok, empezando con el análisis psicológico de los personajes y con el más importante, el protagonista, por razones le llamamos Juan. Es una persona que desde el inicio, y esto se nos da a entender por una de las historias que él comentaba cuando era periodista, desde el inicio él se daba como una persona violenta, habiendo presenciado el asesinato, el maltrato de un gorrión, o era una golondrina, creo que era un ave, que supuestamente había sido ya brutalmente tratada por dos chicos, y él había observado eso. A mi interpretación personal, yo creo que él era uno de los chicos y que cuando eso se arrepentía, o sea, supuestamente se arrepentía de todos esos actos, sin embargo, nunca lo olvidó, siempre lo mantuvo ahí, y eso se reflejó
en sus años como concubino de Rosa, donde fue violento, donde demostró varias veces que con su fuerza la ahorcó, la obligó a hacer cosas que ella no quiso, varias veces la hizo abortar. Hay ciertas situaciones donde ella expresa que quería un hijo y él le decía que era la tercera vez que lo estaba pidiendo y que descargó toda su furia. Era una persona afligida, abrumada por sus recuerdos, abrumada por así decirlo, doble personalidad que llevaba, que no podía controlar, que se mantenía violento, se mantenía sombrío en ciertos casos, inclusive al narrar sus propias historias periodísticas. Inclusive pareciese falto de empatía, rasgos que se pueden asociar a ciertas enfermedades mentales como la psicopatía o sociopatía, serían trastornos. Entonces hay mucha carga de salud mental en esta obra, más para este personaje, para ambos en realidad, pero en el hecho de estos trastornos poco empáticos y violentos que él generaba, que cuando eso, e inclusive esto ya tomando el contexto cultural y tradicional que llevaba el Paraguay o inclusive esa época en el mundo, estaba bien visto que el hombre fuera alguien así, fuera alguien sin sentimientos, alguien fuerte, alguien macho, alguien que no le tenga miedo a nada, que tome todo lo que quiera, que tenga poder. Ese era el prototipo de persona de hombre que se buscaba. Entonces era el famoso se tiene que hacer respetar. Entonces ver ese tipo de cosas en la antigüedad, por llamarlo de una manera, en la antigua época que ya pasó, por suerte, era normal. Entonces era justamente anormal el hecho de tener que visitar, yo que sé, a un doctor, visitar a un médico de la salud de la salud mental por este tipo de cosas, de las denuncias por este tipo de cosas. Eso en ese momento no existía, era aguantarse y seguir. La indiferencia, la pérdida de identidad que él tiene al irse a otro país, al quedarse sin nada, al volver y darse cuenta que todo había cambiado, que él ya ni siquiera se sentía, él pensando que volviendo a Asunción podría lograr reconocerse de nuevo, lograr rejuvenecer un poco, y llega y es un extranjero más, es una persona desconocida para todos, es un X, es un anónimo. E inclusive, esto ya a modo personal, creo que Augusto Roa Bastos utiliza justamente, no le pone un nombre a nuestro personaje, porque puede representar una historia que se repitió tantas veces y en tantas personas diferentes, con tantos nombres diferentes, que no es necesario ponerle un nombre, que no es necesario darle más que una característica mental o ciertas características físicas, y dejarlo como un anónimo, dejarlo como uno de tantos que habrán sucedido, ¿verdad? Porque esta historia comienza cuando él tenía 30 años. No se nos cuenta qué hizo cuando esos 15 años que desapareció, no se nos cuenta los 30 años anteriores. Esta es una de las historias que tuvo él. Y cuántos más habrá como él, o hubo como él en esa época. Entonces es de remarcar que ese anonimato que plasmó Augusto Roa Bastos representa mucho, representa muchas situaciones muy parecidas que ocurrieron a lo largo de los años en este tipo de relaciones y en este tipo de sociedad. Después iríamos al análisis del segundo personaje, que sería Rosa. Bueno, Rosa al inicio tiene la característica de una joven alegre, enérgica. Es una joven más, es una persona que pensó que todo iba a salir bien, que si le seguía a su amiga, por ejemplo, porque al final y al cabo, por seguir a su amiga a la pruebera, a acompañarle con la divina, muy probablemente si no hubiera seguido esas supersticiones no habría tenido la historia que tuvo.
Entonces se podría decir que era alguien servicial, una persona joven que en esa época era vista por personas mayores para este tipo de cosas. Y al final al cabo resultó ser una mujer entregada, una mujer sumisa, una mujer que dejó todo en manos al destino pensando que le tenía una buena historia deparada, pero resultando en casos de violencia, en casos de abuso verbal, de abuso físico, abuso psicológico, e inclusive desembocando en abortos que ella no quiso. Ella no tuvo la posibilidad de tener un hijo cuando lo quiso tener. Entonces este tipo de cosas podría haber generado ciertos traumas que habrían perdurado durante más de 15 años, seguramente durante toda su vida. Le habrá causado la inseguridad, la desconfianza, la habrá llevado por ese camino que al final tomó, de convertirse en una dama de compañía en un bar. Cuántas personas por las que ella habrá pasado, con cuántas personas habrá tratado. Es un dominó, es como un dominó que fue cayendo poco a poco y en un acantilado fue cayendo en un hoyo del cual ya no pudo salir. Más aún porque no tuvo el apoyo de su entorno. Recordemos que ella no fue apoyada socialmente cuando se le exilió a su marido, porque bueno, la sociedad le ve a los que quedaron de estos que se fueron como la paria, le ven como los apartados, los que no sirven. Entonces tuvo que relevarse a hacer trabajos que quizá ella no quiso. Creo que a nadie luego le gustaría hacer algo que no está en sus planes, que no quiere hacer, por lo cual se siente obligado, por lo cual tiene que sobrevivir. Este tipo de cosas, este dominó que fue cayendo y cayendo y cayendo, ese abismo por el cual ella no pudo salir, fue solo ya el resultado de todos esos años de abuso, esos años de violencia que sufrió y de no apoyo, porque también hay que acordarse que ella huyó de su casa, no tenía el apoyo de sus padres, no tenía el apoyo de sus amigos, no tenía el apoyo de la sociedad. Entonces es entendible cómo haya acabado ella en la miseria y cómo haya acabado a sus 30 años, bueno, 30 y tantos años, tan mal como acabó. Se la veía sin sueño, se la veía probablemente desnutrida, se la veía fea, se la veía acabada, se la veía en la miseria. Entonces toda esta vida que lastimosamente le tocó llevar por las decisiones que tomó y por lo que pasó, es remarcable porque pasa y va a seguir pasando siempre que este tipo de situaciones no se puedan revertir a tiempo, siempre y cuando uno no tenga apoyo, aunque sea un mínimo de apoyo de alguien. Perdió la esencia, perdió esa, ¿cómo se podría decir? Esa esencia dulzona, esa esencia cariñosa que ella tenía de joven, la perdió por seguir un anhelo de su juventud, por seguir una meta, por seguir un sueño que al final solo se convirtió en una superstición que le llevó por un mal camino. Con este análisis de la obra de Augusto Roabasto, baluarte de nuestra nación, podemos concluir de que se trata primeramente de una obra estética, donde predomina notablemente la descripción. Una descripción tan precisa y apropiada que al leerlo te transporta en la época de la historia, que en este caso son dos historias en una. Así de genial es la capacidad narrativa de dicho autor. Narraciones tan apropiadas que hacen sentir como que se está en la piel de los personajes, empatizando por un lado y generando cierto repudio hacia algunas actitudes, que no son todas, del personaje principal. Extrañamente, Augusto Roabasto no le dio un nombre, pero que nosotros le apodamos Juan, haciendo alusión a una canción denominada Juan Represión. Retomando un poco del cuento, notamos varios temas que se fueron tocando con el correr del relato.
Temas como la pérdida de identidad del personaje principal, de Juan, a causa de la expatriación forzada que sufrió por temas políticos. Y como todo exiliado que vuelve luego de varios años a su tierra natal, se encuentra con algo relativamente diferente, con algo nuevo, en cuanto a infraestructura de su barrio y ambiente sociocultural, siendo así un poco complicado la adaptación a su barrio. Pues nos describe cómo vivía, Augusto Robaste nos describe cómo vivía el personaje principal luego de la post-represión, ilustrando las debilidades de un hombre que al principio parecía ser fuerte emocionalmente, pero que con el correr del tiempo se fue desgastando por varios motivos como la ruptura de su pareja antigua, entre otras cosas. Las secuelas a causa del exilio y del retorno se pueden manifestar de forma más temprana o tardía, dependiendo de varios factores como el apoyo que puede recibir el exiliado, ya sea de parte de su familia, de sus amigos o de su pareja, cosa que en este caso Juan ya lo perdió. A esto se refieren los aspectos sociales y afectivos. También influyen mucho los aspectos terapéuticos, cosa que Juan no recibió nada o casi nada, por ende no le fue muy bien que digamos en cuanto a la adaptación. El segundo tema relevante era la particular forma en que Juan vivía el presente, sin dejar atrás el pasado. Es por eso el título de la obra, Galopa en dos tiempos. Juan, a medida que iba recorriendo su barrio, recordaba un amor de antaño, le recordaba a Rosa y a su historia de amor frustrada, donde al parecer no solamente quedó en el pasado, ya que conoció a una bailarina en un bar nocturno sin darse cuenta de que se trataba de Rosa, aquella jovencita pura e ingenua, tan ingenua que en la búsqueda de su anhelo de tener una familia con hijos, le confió su destino a una vulgar pruebera en una kermés 15 años atrás, entregándole así no solamente la virginidad, sino aún más sus sueños de tener un hijo. Es ahí donde comienza otro tema fundamental en la historia, la vida amorosa de Juan y de Rosa, un vínculo no muy saludable para los dos, pero peor para ella, donde hubo hasta actos de violencia física aparte de la psicológica, y permanentemente reprimía a Rosa por medio del egoísmo, intolerancia, agresiones y una rotunda desigualdad de parte de Juan, que no tenía ni la más mínima preocupación por las aspiraciones de Rosa. Lastimosamente, esto sigue instaurado en nuestra sociedad. Aunque hubo gradualmente un cierto avance en cuanto a las medidas para erradicar la violencia contra la mujer, las agresiones continúan con la misma o mayor intensidad. Cabe recalcar que los tiempos cambian y esto acarrea el avance de la tecnología. A eso se traduce que la herramienta hace que la información llegue mucho más rápida y de forma más masiva. Por ejemplo, con un mensaje de WhatsApp o con estados de Facebook. A diferencia de las conversaciones barriales que anteriormente tenían las amas de casa, en donde se remonta la historia, entonces esto hacía de que la información corría en un círculo mucho más pequeño. También cabe recalcar de que cambió la forma de pensar de muchas personas. Antes, por ejemplo, si una mujer sufría violencia de género en la década de los 40 hasta los 60, inclusive un poco más, se percibía como problemas de pareja. E incluso el sometimiento de la mujer era algo casi natural en la sociedad. Anteriormente, cuando la gente veía algún golpe o abuso hacia la mujer, la explicación era por algo serio. Una explicación que llegó a justificar los asesinatos de varias jóvenes en épocas anteriores y que todavía hoy resuena al acusar a las mujeres de provocativas, pero ya no con tanta fuerza como la de antes. Diríamos nosotros de que sin importar el tipo de agresión, sea física, sexual, simbólica o psicológica, venga de desconocidos, familiares o parejas amorosas, no debemos de callar. Y lo más importante, debemos de brindar el apoyo correspondiente, no solo como profesionales, nosotros los futuros psicólogos,
sino como seres humanos. En la actualidad es mucho más fácil identificar los indicios de maltrato a una mujer, pero nos preguntamos, ¿qué pasaría si la misma víctima no quiere ver la cruel realidad que está pasando? Recordando un poco la situación de Rosa con Juan, que según la historia, al parecer ella quería, o sea, ella toleraba con paciencia las agresiones por las expectativas que tenía, por las predicciones que le dio la prueba, de que le dijo que iba a tener un hijo, de que el hombre era tal y de tal forma. Entonces, nosotros los integrantes nos preguntábamos, ¿qué le hubiéramos dicho a Rosa en ese entonces? ¿Qué le hubiéramos dicho? Que le deje a él, le íbamos a tratar de convencer de que él no la ama, de que no corra los riesgos de violencia, de que se proteja, de que no sienta culpabilidad si ella de por ahí quería dejarlo. Y bueno, hay cosas que no hay que dejar pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque se puede volver mucho más drástico el final. Entre otras cosas, le vamos a mencionar siempre con un mismo objetivo, de que le deje a Juan y de que deje de creer que ese hombre era para ella por el simple hecho de que una señora adivina lo dijo. Es curioso pensar que alguien caiga con tanta credulidad en algo como eso, pero de que las hay, las hay. Podemos trasladar esto a la actualidad, por ejemplo, mencionando entre tantas cosas fantasiosas a las personas que son fanáticas del horóscopo, que hacen y dejan de hacer cosas porque así lo dice el destino. Hablan o intentan no relacionarse con personas porque su signo no es compatible con el de ellos. Suena un poco absurdo esto, pero como decía un gran profesor a quien le conocí hace poco, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, por eso y por todo lo mencionado antes, en varios aspectos la ingenuidad te puede llevar a un camino a ciegas con varios obstáculos que es preferible superarlo estando conscientes de nuestros comportamientos y nuestra capacidad, en donde está la posibilidad de poder acertar y de poder errar, cosa que no está mal en el ser humano, ya que serán nuestros errores y nuestros aciertos. No serán los errores o aciertos de las predicciones de brujas, de los chamanes o proveros. No serán errores o aciertos de los artículos del periódico de signos zodiacales, ni de las páginas de internet de horóscopos. Entonces, por más de que nosotros creemos en ciertas supersticiones, depende exclusiva y netamente de nosotros de que se concrete lo que anhelamos, lo que soñamos, nuestras metas u objetivos. Sin desviarnos mucho del tema, retomando otra vez el cuento, por más de que Rosa terminó con un hijo, como madre soltera, que no pudimos saber de quién es exactamente, pero sí les podemos asegurar de que eso no era lo que ella esperaba al escaparse con Juan. Pero por lo menos siguió con vida al final. De algo sirvió el exilio de Juan, porque quién sabe si esas agresiones no eran el comienzo del final de ella. Y Juan Represión, que tuvo una trágica pero torpe muerte que de seguro ni él se esperaba, ya que falleció o murió de una forma tan estúpida, diría yo, en el barrio en donde le arrebató los sueños, la esperanza y prácticamente las ganas de vivir una vida digna a una pobre jovencita de 18 años. De seguro él no se lo esperaba tampoco. Lastimosamente, Rosa fue víctima de su ingenuidad, de su anhelo y prematura desesperación por alcanzar lo que deseaba, tener hijos, sin hacer un juicio de valor y un análisis crítico de lo que estaba pensando, de lo que estaba pasando en realidad. Y Juan tuvo ese reflejo de oportunista despiadado que al parecer no buscaba nada, pero que a la par se comportó de manera calculadora y despreocupada al querer satisfacer sus deseos carnales. Y bueno, espero que este análisis sirva como para que ya no haya más mujeres que terminaron como Rosa, que terminen como Rosa.
Es curioso pensar que alguien caiga con tanta credulidad en algo como eso, pero de que las hay, las hay. Esto podemos trasladar en la actualidad, por ejemplo, mencionando de entre tantas cosas fantasiosas a las personas que son fanáticas del horóscopo, que hacen y dejan de hacer cosas porque así lo dice el destino. Hablan o intentan no relacionarse con personas porque su signo no es compatible con ellos. Suena un poco absurdo esto, pero como decía un gran profesor a quien conocí hace poco, hay de todo en la viña del Señor. Entonces, por eso y por todo lo mencionado anteriormente, en varios aspectos la ingenuidad te puede llevar a un camino a ciegas, con varios obstáculos que es preferible superarlos estando consciente de nuestro comportamiento y nuestra capacidad, en donde podemos acertar y errar, cosa que no está mal en el ser humano ya que serán nuestros errores y nuestros aciertos, no de las brujas, de predicciones de las brujas, de las cueveras o chamanes, no de los artículos de periódico en la parte de signos zodiacales, ni de las páginas de internet de horóscopo. Retomando un poco el cuento nuevamente, por más de que Rosa terminó con un hijo, como madre soltera, que no pudimos saber de quién es exactamente, les aseguramos que eso no lo esperaba ella cuando se escapó con Juan. Pero por lo menos siguió con vida al final. De algo sirvió el exilio de Juan, porque quién sabe si esas agresiones no eran el comienzo del final de ella. Y Juan represionó, que tuvo una trágica pero torpe muerte en el mismo barrio donde le arrebató los sueños, la esperanza y prácticamente las ganas de vivir una vida digna a una pobre jovencita de 18 años. De seguro, él tampoco se esperaba ese final. Lastimosamente, Rosa fue víctima de su ingenuidad y de su anhelo o prematura desesperación por alcanzar lo que deseaba, tener hijos, sin hacer un juicio de valor y un análisis crítico de lo que estaba pasando en realidad. Y Juan tuvo ese reflejo de oportunista despiadado que al parecer no buscaba nada, pero a la par se comportó de manera calculadora y despreocupada al querer satisfacer sus deseos carnales. Y bueno, espero que este análisis les sirva como para poder hacer una crítica constructiva a la realidad actual y que no haya más mujeres que terminen como Rosa. Muchas gracias. Con esto damos por finalizado el análisis del cuento de la historia Galopa en dos tiempos por Augusto Roa Bastos. Le agradecemos infinitamente a los participantes de este análisis, de este trabajo: Carmen Moreira, Magalí González, Celeste Díaz, Sergio Báez y el que les habla, Octavio Acosta. También un infinito agradecimiento a Leila von Lucken, que es la que, como ya mencioné al principio, nos ayudó con el material audiovisual que van a poder ver, que van a poder disfrutar con una calidad tremenda en el link, en el siguiente video que va a estar en la descripción. Muchísimas gracias también a la profesora Celeste, que nos va a estar recibiendo el trabajo, que va a estar calificándonos. Esperemos que haya disfrutado, que le haya gustado este análisis, que le guste también el material audiovisual. Y nada, una buena despedida, buenos días, tardes o noches, de donde sea que nos estén escuchando. Muchísimas gracias.